1866, cuando un barco a vapor llamado Coya navegaba desde Australia a la costa oeste de Estados Unidos. Repito, era el año 1866 cuando un barco llamado Coya navegaba desde Australia a la costa oeste de Estados Unidos. Viajaba con un cargamento de carbón, viajaba con provisiones y lo más importante, viajaba con 26 personas a bordo. ¿Cuántas? 26 personas a bordo. Pero cuando se acercaba al tramo final del recorrido, una niebla espesa cubrió el barco. Y entonces las olas empezaron a azotar el barco. Estaba cerca de la costa y las olas azotaron fuertemente. Y aunque estaban ya llegando, se puso muy peligroso. Recordemos que en esa época no había GPS, no había mapas digitales y no teníamos radio. Lo único que los barcos necesitaban para llegar sanos y salvos a las costas era una luz fuerte y poderosa desde la costa, lo que llamamos un faro. Bien, van conmigo. Pero lamentablemente, en esa costa no había faro. Es por eso que en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta, el barco Coya chocó contra las rocas y se despedazó. Tristemente, de las 26, 23 personas perdieron la vida. Fue una tragedia que mostró la necesidad de un faro de luz en la zona de Pigeon Point. 2 años después, otro barco también se estrelló en el mismo lugar, porque no existía faro. Fue después de estos 2 accidentes, de estas 2 tragedias, que la gente de la zona alzó la voz para que construyeran el mítico faro en 1872. Aquí está el faro. Hermanos, 2 años después de que el segundo barco chocó, 2 años después de la tragedia, fue cuando dijeron: necesitamos luz. Sin luz va a costar más vidas. Lamentablemente, hermanos, no nos damos cuenta que nosotros somos esos faros de luz que Dios ha puesto en este mundo para que personas no naufraguen. Lamentablemente, muchas veces las dificultades de la vida, el cansancio del trabajo, el dolor, el sufrimiento, las luchas internas, la búsqueda de identidad en otras cosas que no es Dios, hace que dejemos de brillar como al principio. Hermanos, sin darnos cuenta, perdemos el ímpetu como cuando nos convertimos. Muchos de nosotros nos convertimos, queremos predicar el evangelio, queremos aprender del Señor, queremos tragarnos la Biblia, pero conforme pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, nuestra luz empieza a apagarse. Pero ¿sabes qué? Si apagamos la luz del evangelio en nosotros, muchos naufragarán. Muchos serán arrastrados por las olas de ideologías vacías. Otros serán quebrantados por las rocas del dolor. Y otros serán consumidos por las pasiones. Hermanos, lo que quiero hoy es que salgamos del letargo en el que estamos. Quiero que hoy salgamos de esa posición cómoda en la que estamos. Hoy quiero, querido hermano, animarte a despertar, a sacudirte un poco y volver a brillar con más fuerza que nunca. Hoy quiero que te veas a ti mismo como el encargado de un faro en medio de la tormenta. Que te veas a ti mismo como un trabajador fiel que no duerme esperando que los demás lleguen con bien a la costa.
Hoy quiero que te veas como un trabajador fiel que no se distrae ni con las pasiones de este mundo, ni con las ideas de este mundo, sino que trabaja en función de que los demás lleguen sanos y salvos a la costa. Hoy quiero que seas como ese trabajador fiel de un faro, que sabe que si la luz no brilla, muchos morirán. Como lo dice Paul David Tripp, ha sido llamado a reflejar la luz de la gloria de Dios en corazones que han quedado en oscuridad por haber buscado la vida en lugares equivocados. Así que con esta introducción quiero convencerte plenamente el día de hoy de que no apagues la luz, no te descuides. No dejes que las circunstancias te apaguen, sino que más bien brilla con más fuerza. Ese es mi argumento el día de hoy. Quiero que salgas con una pasión en tu corazón y una llama ferviente para que no apagues la luz y más bien brilles con más fuerza. Ese es mi argumento el día de hoy. Repito, vas a salir pensando y meditando de que no debes apagar la luz, sino más bien brillar con más fuerza. Y esto lo veremos por medio de un hermoso salmo llamado el Salmo 67. Un hermoso salmo misionero que nos motiva a llevar la luz a los afligidos y los cansados, llevar la luz a los perdidos y necesitados, para que seamos ese faro de luz en medio de la tormenta. Hermanos, sé que hemos pasado por circunstancias difíciles. Sé que muchos de nosotros tal vez estamos batallando con muchas cosas, pero déjame decirte que nada de eso debe apagar la luz del evangelio. Así que, teniendo esto, mi argumento de no apagues la luz, brilla con más fuerza, va a ser evidenciado por tres elementos extraídos del texto, del versículo 1 al 2, que es mi punto número 1 o la evidencia número 1 para que brilles con más fuerza, es Dios encendió la luz. Si quiere alguien me ayuda con ese tele, nada más lo mueve un poquito porque veo que les está costando ver. Nada más lo mueve un poquito al lado izquierdo. Eso mismo. Un poquito más. Ahí está bien. Punto número 1, Dios encendió la luz, del versículo 1 al 2. Evidencia número 2, la luz va a llevar inevitablemente a la gente a la adoración, versículo del 3 al 5. Y punto número 3 o evidencia número 3 es la luz al fin y al cabo llenará los confines de la tierra. ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿Sí? No apaguen la luz. Brilla con más fuerza porque Dios la encendió, porque la luz lleva a la adoración y al final la luz será lo que llenará la tierra. ¿Listos? ¿Vamos al Salmo? Bien, Salmo 67. Pueden leer sus Biblias. Voy a ir con Nueva Biblia de las Américas. Dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te den gracias. 4, alégrense, canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Así que recuerde, no apagues tu luz, más bien brilla con más fuerza. ¿Por qué? Porque Dios encendió la luz. Y vamos a ver cómo Dios encendió esa luz en nuestros corazones. ¿Cómo inicia el Salmo? Ten piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Salmo 67 inicia con una triple súplica. Otra vez, inicia con una triple súplica. ¿Cuáles son? Punto número 1, ten piedad sobre nosotros, oh misericordia. Dios nos bendiga. Y 3, haga resplandecer su rostro en nosotros. Esta es la triple
súplica que habla el Salmo. Ahora, la súplica, hermanos, básicamente, aunque es muy difícil saberlo, Selah es una puntuación musical o litúrgica que se usaba a la hora de cantar o leer el Salmo. Ahora, versículo número 2 dice, ¿para qué? Quiero que conecten. Hay una oración, una súplica con 3 elementos y hay un para. Esto afirma el fin de esa oración, para que sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Esto significa que el clamor del salmista es un clamor no meramente individual. Su oración no es privada, su oración es para que todos conozcan la salvación que es del Señor. Ahora, esto es importante, hermanos, porque esta oración es una referencia a la oración sacerdotal que se hacía en los cultos o en la liturgia en el Antiguo Testamento cuando se hacían los sacrificios. De hecho, lo puedes ver en Números 6, 24 al 26. Es una oración sacerdotal en la que Aarón, como representante del pueblo ante Dios, proclamaba que hubiera favor divino de Dios al pueblo. En ese contexto, la petición, quiero que presten atención acá, la petición de que el rostro de Dios resplandezca sobre el pueblo no es algo meramente simbólico o meramente emocional. Es una petición para que el favor de Dios y la presencia de Dios esté con su pueblo. Hermanos, para los hebreos esto era una metáfora que detonaba la presencia de Dios con su pueblo. Cuando su rostro resplandecía, era una idea de señal de comunión, gracia, dirección y salvación. Y oigan acá, la idea de cuando Dios ocultaba su rostro era cuando caía juicio sobre el pueblo. Quiero que vea esta metáfora simbólica. Lo que ellos querían era que Dios mirara al pueblo con gracia, le diera dirección y su presencia estuviera ahí. Pero cuando la cara de Dios se ocultaba del pueblo, entonces había juicio. Wow. En el antiguo pacto, después de haber sacrificio de animales, oigan esto, después de que se sacrificaban los animales, el sacerdote salía y decía esto. Pedía por el favor de Dios después de que ya se habían sacrificado los animalitos. Esta triple petición tiene una riqueza teológica. Misericordia es el fundamento. ¿Por qué? Porque misericordia es tratar con gracia al que no lo merece. ¿Van conmigo? Eso es lo primero. Misericordia es tratar con gracia al que no lo merece. Luego tenemos la bendición. ¿Cuál es la bendición? El resultado de tratar con gracia a alguien es darle algo bueno que no merece. Entonces, no nos enjuicia, no nos castigues, más bien bendícenos y luego que tu presencia esté con nosotros. Esa es la petición. Pero lo más importante es que el sistema de sacrificios, ¿en quién fue cumplido? En Cristo. Eso quiere decir, querido hermano, que fue cumplido plena y absolutamente en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, como el último y más grande sacrificio, que provee de forma completa y magistral estos 3 elementos. ¿Por qué? Porque en Cristo nuestro pecado fue puesto en Él. Porque a través de Cristo no nos tratan como merecemos, como pecadores. La misericordia es puesta cuando Cristo recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Y la bendición es cuando nos tratan con gracia, nos dan salvación en lugar de merecer juicio. Hermanos, y la bendición más grande es que el resplandor de su rostro ha hecho que la presencia de Dios esté con nosotros siempre. Vamos a 2 Corintios 4:6. No abrir las Américas por acá. Dice, pues Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Génesis 1. Bien, en la creación.
Vean la alusión del autor acá. Pablo dice, así como este Dios poderoso, soberano y glorioso dijo en el cosmos, sea la luz, y fue la luz, es el mismo Dios poderoso que decide decir a tu corazón y a mi corazón, sea la luz. Ese mismo Dios que creó las estrellas, ese mismo Dios que creó el sol para que alumbrara este mundo, es el mismo de Dios que no por mérito propio, que no por nuestros esfuerzos, que no por qué tan intelectuales somos, sino por su deseo y su infinita gracia dijo, sea la luz. Y fue la luz. Nada detendría su palabra. Sea la luz. Y entonces éramos un faro apagado, pero de un pronto a otro, con fuerza y poder, se energizó de tal forma que ¡brum! Vino la luz. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de ¿quién? Wow. En el antiguo pacto se pedía que resplandeciera el rostro de Dios en el pueblo. Un rostro que no verían, un rostro que solo palparían por medio de la bendición, pero un rostro que no verían. En el nuevo pacto, ese rostro es palpable porque Dios encarnó. Y Jesús mismo es la imagen perfecta de Dios. Y en Jesús encontramos a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Hermano, su luz tiene un propósito. Es por eso que el faro mayor que ilumina el mundo es Cristo. Y aún en medio de la tormenta, el dolor, el sufrimiento y el letargo espiritual que nosotros hemos enfrentado, Cristo sigue brillando. Y todo el que se acerque a Él brillará no por fuerza propia, sino por el poder del Evangelio que infringe luz en nosotros. Y nosotros reflejaremos las virtudes de aquel que nos llamó. Querido hermano, su rostro está con nosotros siempre. Por ende, su cuidado, su favor y su presencia están con nosotros hasta que regresemos al lugar. Ya no tenemos que preocuparnos de que Él oculte el rostro, porque a alguien se le ocultó. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en la cruz. Wow. ¿Por qué me has desamparado? A nosotros no nos desampara. ¿Por qué? Porque ya Jesús sobre Él infringió el juicio que tú y yo merecíamos. Querido hermano, pero la luz no tiene solo el propósito, y esto es algo que me encanta, porque a veces decimos, no, soy creyente y ya. No, yo voy al cielo si me muero. No voy a ir al infierno y ya, soy creyente. Ahí no termina la cosa, diría mi abuela. Ahí no termina todo, tiene un propósito. Tú no eres creyente solo para que la luz brille en ti. Hay un propósito. No solo tenemos el favor y la bendición del Evangelio para nosotros. La bendición del perdón de Cristo es algo que ahora tenemos para iluminar a quienes lo necesitan. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, ¿qué son? Linaje escogido. No son, ustedes me escogieron a mí. Ustedes son el linaje que yo escogí. Por medio de la fe, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por medio de sangre, es posesión de Dios. Él el que hizo todo para traernos a Él, y tiene un propósito, a fin de que ustedes, nosotros, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. La salvación no se queda en nosotros, se queda en anunciar el Evangelio. Dios nos tomó de las tinieblas, nos tomó del dominio de Satanás, nos tomó de el mar embravecido
y nos trajo a casa para que anunciemos y para que ahora seamos faros para todo aquel que lo necesita. El evangelio es la luz. Entonces, por medio del evangelio somos iluminados. ¿Para qué? Para que proclamemos el evangelio e iluminemos a otros. Ese es nuestro labor. Repito, el evangelio es la luz, el rostro de Cristo que ilumina nuestro corazón para salvación, y por ende entonces nosotros al proclamar el evangelio somos usados para que Dios ilumine a los perdidos. Wow. Hermanos, eso significa que la luz no es nuestra. No se trata de qué tan bueno eres, de cuánto vienes a la iglesia, de cuántas actividades hagas, sino de cuánto satisfecho estás en Cristo. Cristo te ha iluminado a ti en un mundo caído para que tú ilumines a un mundo quebrantado. No porque somos muy buenos, no porque hemos escogido a Dios, sino porque Él ha decidido tomarnos para iluminar a los perdidos. Pero ¿cuál es el propósito entonces de que prediquemos el evangelio? ¿Nunca se han predicado? Hablamos de misiones, hablamos de cuál es el propósito por el cual somos llamados a predicar el evangelio. Vamos a la siguiente parte del Salmo. Punto número 2. Ya vimos que la luz ilumina. Punto número 2. La luz lleva a la adoración. Del versículo 3 al 5. Te den gracias, oh Dios, todos los pueblos. Te den gracias, oh Dios. Que se alegren, que canten con júbilo las naciones, porque tú juzgas a los pueblos con equidad. Guiarás a las naciones. Te den gracias los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Hay una adoración en gratitud acá. Parafraseando a John Piper, el fin último de la misión de Dios es la adoración. El fin último de la misión es que otras personas adoren a Dios. De hecho, él tiene un libro, me encanta, Alégrense las Naciones, deberían leerlo. Eso me impactó a mí en mi inicio de mi carrera como creyente. Y es importante que se lean ese libro, porque ese libro habla de que las misiones existen porque no hay adoración. Si adoráramos verdaderamente a Dios, estuviéramos yendo a predicar con mucho amor y pasión a todos. Si hubiera adoración, no podríamos estar en un cubículo en nuestro trabajo solo sentados. Tendríamos que estar con pasión y fuego por dentro por predicar el evangelio, para que ese compañero el día de mañana o esa compañera proclame, alabe y dé gracias a Dios. Wow. Querido hermano, déjame decirte que la adoración es el fin último de la luz del evangelio. Dios no solo espera que creas en Jesús, Dios espera que obedezcas a Jesús y que estés alegre y satisfecho en Jesús. Eso es lo que Dios espera. Y me encanta porque el salmista no solamente pide que las naciones crean, sino que se alegren, que den júbilo. Por ende, la meta última de la misión es que los pueblos adoren al Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro propósito es que la gente adore al Señor. Que la luz del evangelio los lleve a adorar al único y verdadero Señor, y que todos ellos sean iluminados con el conocimiento de Dios en el rostro de ¿quién? Por eso predicamos a Cristo, porque la única forma de que conozcan a Dios es en el rostro de Jesús, por medio de las virtudes de aquel que nos llamó. Hermanos, pero me encanta, vean el versículo 4. Porque tú juzgarás a los pueblos con... Me encanta, ¿saben por qué? Porque adoran la justicia perfecta de Dios. Eso quiere decir que ellos conocen que Dios guía con rectitud o guiará con rectitud, porque la adoración exalta los atributos mismos de Dios. Hermanos, la adoración tiene contenido, y ese contenido son los atributos de Dios. Repito, nuestra adoración es una respuesta a los atributos de Dios. Yo puedo estar gritando porque tengo un mejor trabajo o ya no estoy enfermo, y puedo estar alegre.
Pero si viene alguna situación y ya no estás alegre, ese no es el gozo de Dios. Solo estás alegre porque ya algo te pasó bueno. La diferencia es que el gozo de Dios se mantiene aún cuando estés llorando, porque sabes que dependes de Él, no de ti. Esa es la gran diferencia. No es una alegría espontánea, es una respuesta a los atributos de quien es Él. Es creador, es justo, es soberano, es poderoso. Tiene el control del cielo y de la tierra, tiene el control del tiempo. Él es Dios y por eso le adoro. Esa es la adoración. Una respuesta con conciencia, iluminada por Cristo, de quién es Dios. Repito, esa es la adoración. Una respuesta con conciencia, iluminada por el rostro de Cristo, por quién es Cristo. Y eso adora a Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Wow, entonces hermano, nuestra tarea o tu tarea no es solo enseñar doctrina. Tu tarea no es solo sentarse y decir así debe ser. Tu tarea es que la gente vea que proclamas lo que más disfrutas y lo que más adoras. Que la gente perciba que el gozo que tienes es porque amas a Cristo y es lo mejor que hay. Querido hermano, no apagues la luz. No rebajes el evangelio. No pongas tu conocimiento por encima del evangelio. Vive el evangelio. Proclama el evangelio. Hermano, que la gente te vea que aún en medio del dolor y sufrimiento, tu confianza está en Cristo. Vive el evangelio. Sé la luz. Sé la luz para que otros lo vean a Él como tú lo has visto. Sé la luz. Porque si no eres la luz, algunos morirán en la orilla intentando buscar la luz. Y la buscarán la luz en ídolos falsos. Conocimiento, alegría, pasiones. Es por eso que debes brillar con más fuerza. Escúchame acá. Debes brillar con más fuerza, tan fuerte que sea más esperanzador verte a ti que ver a alguien ganar la lotería. Escucha, debes brillar con tanta alegría, debes brillar siendo tan esperanzador que la gente vea que es mejor tener a Cristo que ganar la lotería. Debes brillar más fuerte que las pasiones de este mundo. Debes brillar más fuerte que el dolor, más fuerte que el dinero. Debes brillar más fuerte que la pornografía. Debes brillar más fuerte que cualquier otra cosa que esté siendo ídolos que atrapen a los demás. Querido hermano, ¿sabes por qué debes brillar con más fuerza? Porque llegará un momento, punto número 3, donde nadie se escapará de esa luz y la luz cubrirá toda la tierra. Wow. Así que acostumbrémonos a la luz, porque la luz brillará por toda la tierra. Versículo 6. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice. ¿Cómo? Por medio del evangelio. Ya no esconde su rostro. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. El salmista inicia con una petición que está hecha en 3 elementos, buscando que el resplandor de Dios, que el conocimiento de Dios llene toda la tierra. Pero en versículo 6 parece que ya sucedió. Porque en versículo 6 habla en términos hebreos como si la cosecha ya comenzó. Dice, la tierra ya dio su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Ha iniciado la cosecha, dice el autor acá. El versículo 7 nos toma de hoy y nos tira al futuro. ¿Por qué? Porque ha iniciado la cosecha desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero llegará un día donde todos le temerán.
Llegará un día donde todos proclamarán que Cristo es el Señor. El salmista anticipa lo que Pablo describe en Filipenses 2, de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Querido hermano, llegará un momento glorioso cuando la multitud, gente de toda lengua, tribu y nación, ya no nos verán a nosotros como faros, verán el verdadero sol incandescente. Y ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, porque la luz iluminará perfectamente y será Cristo, el Cordero de Dios. Llegará el momento cuando todos a una sola voz adorarán a la luz, al Cordero. Eso está al horizonte. Vemos el amanecer de largo. Por ende, no desmayes, no apagues la luz, no te enredes con lo de hoy, no te enredes con lo de el diario vivir, con lo cotidiano. Mira al horizonte, habrá luz al final. Levanta la cabeza, deja de enredarte en la creación, en cosas que no perdurarán, y mira a Dios y ve hacia Él y proclama el Evangelio. No apagues la luz, brilla con más fuerza, porque déjame decirte, tu luz no es en vano. Un mensaje de WhatsApp no es en vano. Una oración por tu compañero o compañera de trabajo no es en vano. Una actitud positiva para predicar el Evangelio no es en vano. En las manos de Dios, cualquier esfuerzo, aunque sea pequeño o sea muy grande y cueste, aunque estés cansado, en las manos de Dios será su poder para levantar perdidos de las tinieblas a su luz admirable. Querido hermano, brilla con más fuerza, porque ya Cristo encendió la luz. Y tu trabajo no es encenderla en los demás, es predicarla para que Él la encienda en los demás. Querido hermano, hay un mundo que nos necesita. Y no nos necesita para salvación, sino nos necesita como instrumento de predicación. Hay un mundo ahí afuera que está quebrantado, buscando faros de luz donde no lo hay, y no llegarán a la costa. No llegarán a la costa. Sé luz. Vive el Evangelio, disfruta el Evangelio. Obedece el Evangelio. Y agradece a Dios por el Evangelio. Hay un mundo que necesita oír que Cristo ya llevó el pago que tú y yo merecíamos. Brilla. ¿Sabes por qué? Porque el Rey vendrá con toda su luz. Y los que estemos aquí proclamaremos su gloria. Querido hermano, con esto concluyo el día de hoy. Mantén la luz del Evangelio viva. ¿Cómo? Primero, ten una pasión ferviente por predicar el Evangelio. Aunque no lo sientas, aunque estés en una situación difícil. Hermanos, lo que deberíamos vivir conforme a lo que predicamos, pero lo que acredita el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que acredita el Evangelio. Entonces, primero, predica constantemente con fervor y pasión. Asiste regularmente a la iglesia, porque aquí es donde la palabra energizará nuestra luz para ir a predicar. Lee constantemente, porque el alimento para la luz es la palabra de Cristo mismo. Y por último, ora y clama a Él por pasión por los perdidos. Querido hermano, pide pasión, no para ver a más personas creyendo, sino para ver a más personas adorando a Cristo. Cuando ores por algún familiar,
No ores solo para que se convierta, ora para verlo o verla, glorificando al Señor Jesucristo por quien es Él. Querido hermano, la salvación no termina en creer, sino que sigue en adoración. Querido hermano, que personas vean y conozcan a Cristo por medio de una pasión que Él ha puesto en nosotros. Que use a la iglesia, a nuestra iglesia, para que podamos servir de forma misional, tanto acá en Costa Rica y, ¿por qué no?, fuera de este país. Y ¿por qué no que Dios toque nuestro corazón para que a través de alguno de nosotros una extensión de gracia y verdad esté en algún lugar donde no hay luz? Hermanos, el mundo está lleno de niebla, está lleno de dolor, está lleno de confusión, lleno de ideologías huecas y corazones rotos. La respuesta es Cristo y nada más que Cristo. ¿Eres consciente de lo que ha pasado en tu vida? ¿Eres consciente del milagro poderoso que haga que creas en Jesús? Si eres consciente, predícalo. Hermanos, muchos necesitan dirección y navegación. Por eso, no apagues la luz. No dejes que la cotidianidad apague la luz. Más bien, brilla con más fuerza. Porque ¿sabes qué? Dios encendió la luz, número 1. Porque la luz va a llevar inevitablemente a la adoración, número 2. Y porque la luz al fin y al cabo llenará la tierra. Punto número 3. Oramos por una iglesia que no se duerma, una iglesia que no se rinde, una iglesia que no se apaga. Oramos para que Gracia y Verdad sea una iglesia de faro de esperanza a los perdidos. Por una iglesia que adore profundamente el evangelio. Oro por una iglesia representada en todos nosotros que adore y que tenga pasión para que todos los pueblos le den gracias y le adoren. Oro por eso. Y termino con las mismas palabras de Jesús en Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pongamos de pie para adorar juntos y exaltar al nombre del Señor.